Dos países, un mismo latido. En Chicago, una madre llamada Mildred enseñó a su hijo a querer los libros, a cantar lo sagrado y a vivir la fe sin complicaciones. A miles de kilómetros, en el norte del Perú, otra Mildred, esta vez una niña, aprendería a decir padrino mirando al mismo sacerdote que un día el mundo llamaría Papa León XIV. Son dos historias sencillas, pero juntas explican algo grande. ¿Por qué este Papa mira primero las personas? ¿Por qué habla con ternura de la familia y por qué no olvida a quienes viven en las periferias? Tal vez usted también tuvo una mano que lo guió en silencio. Alguien que le enseñó a persignarse, a agradecer la comida, a pedir perdón antes de dormir. Eso hizo la primera Mildred, en una casa donde la fe se volvía costumbre buena. Y quizá también conoció a un padrino o a una madrina que se quedaban cerca, no con discursos, sino con presencia. Eso vivió la segunda Mildred, en una tierra de desierto y mar, donde el sacerdote camina al ritmo de su gente. Hoy vamos a tender un puente entre esas dos vidas. Veremos cómo una madre en Chicago modeló un corazón sereno y atento, y cómo una ahijada peruana recordó, con su cariño sencillo, que el ministerio tiene nombre y rostro. Descubriremos que detrás de cada decisión, de cada palabra que busca consolar, hay una escuela, la escuela de la casa y la escuela de la misión. Dos voces que formaron una sola mirada. Quédese conmigo estos minutos. Iremos paso a paso, sin prisas, para escuchar lo que estas Mildreds nos cuentan sobre el Papa y de paso, sobre nosotros. Tal vez al final aparezca un nombre en su memoria, la persona que lo sostuvo en la fe o el ahijado, nieto o vecino que hoy necesita su llamada. Porque esta historia no se mira desde lejos, se vive muy cerca. Comencemos. Y para entender esa mirada que abraza a los pequeños y no olvida las periferias, volvamos al principio. Antes de Roma, antes de Perú, hubo una casa sencilla en el sur de Chicago. Allí empezó todo. Chicago, la primera Mildred. Cuando Chicago abría los ojos a la escuela y al trabajo, había una mujer que empezaba el día con 3 llaves muy simples: libros, canto y oración. Se llamaba Mildred Martínez. Era bibliotecaria de profesión y, en su parroquia, su voz se sumaba al coro como quien ofrece un vaso de agua a quien tiene sed. En su casa, los estantes no eran adorno, eran ventanas. Cualquier niño que extendiera la mano podía encontrar una historia, una vida ejemplar, una página que encendiera la imaginación y, sin darse cuenta, el deseo de comprender mejor a Dios y a las personas. Con ese clima de estudio y fe cotidiana crecieron sus 3 hijos, Lois, John y Robert. Allí aprendieron que la fe no es complicada y que el servicio, cuando se practica a diario, se vuelve costumbre alegre. Mildred llevaba en su propio apellido una memoria antigua. Su familia venía de la comunidad criolla de Nueva Orleans, un tejido de raíces afrodescendientes, hispanas y francesas que se mezclaron durante generaciones. Ese árbol familiar, con su mezcla de lenguas, comidas y devociones, se trasladó a Chicago buscando futuro, y allí nació ella, primera hija fuera de Luisiana. En la mesa de los Martínez se hablaba de estudios, de esfuerzo y de fe, pero también de dignidad, de no olvidar de dónde se viene y de mirar a todos con respeto. Esa conciencia de pertenecer a una historia más grande, hecha de migraciones y encuentros, marcó a los hijos y les enseñó que la iglesia tiene muchos acentos, y todos caben en la misma familia. El barrio, con su ruido de tren elevado y sus inviernos largos, fue la otra escuela. Chicago podía ser duro, pero en la parroquia la vida se hacía cercana. Allí se rezaba el rosario, se aprendían los cantos, se escuchaban las noticias de los vecinos y se organizaban pequeñas ayudas para quien lo estaba pasando mal. Mildred era de esas personas que arman comunidad con gestos discretos: una visita a quien está enfermo, un libro prestado al niño curioso, una palabra de ánimo al adolescente que duda. Esas pequeñas semillas, repetidas con paciencia, enseñan más que 1000 discursos. Forman el juicio, afinan la conciencia y dan serenidad para cuando lleguen tiempos exigentes. Robert, el menor, absorbió ese modo de vivir como quien aprende una melodía por repetición. Primero en el sur de Chicago, luego en Dalton, descubrió que estudiar ordena la mente y que la misa temprana ordena el corazón.
No era una fe de grandes gestas, sino de hábitos buenos: levantarse, ayudar, agradecer, pedir perdón, volver a empezar. Entre semana, la escuela, el domingo, la parroquia, y cada tanto, una mesa con sacerdotes invitados, amigos de la familia, donde se hablaba de la vida como servicio. Nadie sabía entonces lo que vendría, pero el guión ya estaba escrito en lo esencial: una madre que enseña a mirar con ternura y una casa donde la fe se vuelve sencilla y concreta. La biblioteca en la que trabajaba Mildred no era solo su empleo, era su vocación de abrir mundos. Recomendaba lecturas, ordenaba estantes, facilitaba que otros encontraran las palabras que necesitan. En la iglesia, su canto no buscaba el aplauso, sino elevar el corazón. Ese doble oficio, libros y liturgia, fue tallando en sus hijos una convicción serena: el conocimiento y la fe no pelean, se abrazan para servir mejor. Por eso, cuando años después Chicago celebró la noticia de un papa nacido en su propia ciudad, muchos recordaron a Mildred como la mujer de la biblioteca y del coro, la que convirtió su casa en una escuela de humanidad, donde estudiar era un acto de gratitud y rezar, un modo de respirar. La historia familiar, con sus raíces en Nueva Orleans y su vida hecha en Illinois, enseñó otra lección decisiva: la identidad no se encierra, se conversa. En casa de los Prevost Martínez se hablaba de los abuelos y de las devociones, del trabajo y de los sueños, de la música que viene de lejos y de la amistad que se cultiva cerca. Ese diálogo de memorias preparó a Robert para entender que la iglesia siempre es más grande que nuestras categorías. Tal vez por eso, con el tiempo, su corazón se abriría con naturalidad a otras tierras y otras gentes, sin miedo a los acentos nuevos ni a los caminos polvorientos. Pero eso pertenece al próximo tramo de este viaje. Ahora que ya vimos el hogar donde todo comenzó, avancemos hacia el momento en que el mapa del corazón se ensanchó hacia el norte del Perú. La fe que se aprende en casa. Quien ha vivido una infancia de misa temprana lo sabe: primero cuesta, después sostiene. En aquel hogar, el día comenzaba con 3 palabras que parecían pequeñas y, sin embargo, lo ordenaban todo: reza, estudia, ayuda. No eran consignas para recordar de memoria, eran un ritmo. Rezar antes de salir, estudiar con la mesa despejada y ayudar a quien tuviera la tarea más pesada de la casa o del barrio. A fuerza de repetición, como quien aprende una canción, esas 3 palabras fueron tallando un carácter sereno. La fe, allí, no era complicada. Era amistad. Una amistad con Jesús que acompaña, sostiene y orienta. Había una oración breve al despertar, una acción de gracia sencilla antes de comer, un Padre Nuestro que cerraba el día. Y, si algo había dolido, se pedía perdón. Nada de grandes discursos. Presencia. Estar para el otro. Mildred enseñaba con el ejemplo que la caridad empieza por casa: escuchar con paciencia, cuidar la palabra, cumplir lo prometido. Con esas herramientas sencillas, se aprende a mirar el mundo con misericordia y a no asustarse cuando llegan las pruebas. La madre organizaba el día como una buena maestra. Un poco de lectura para encender la mente, un poco de música para elevar el ánimo, y no faltaba el servicio en la parroquia. La biblioteca le había enseñado a distinguir entre ruido y conocimiento, el coro, a unirse a otros sin perder la voz propia. En casa, eso se traducía en pequeñas tareas que se volvían escuela: ordenar los libros, preparar la mesa, pasar por la vecina enferma con una sopa caliente. Allí se aprende algo que no se olvida: la fe no es un adorno para los domingos, es un modo de estar en el mundo. Robert creció viendo que la oración y el estudio no se peleaban, que una mente bien formada y un corazón que reza se ayudan mutuamente. Aprendió a abrir un libro para comprender mejor y a abrir el corazón para servir mejor. Descubrió que el esfuerzo sostenido da frutos a su tiempo, y que la alegría se vuelve más honda cuando nace de hacer el bien en silencio. Ese equilibrio entre cabeza y corazón, entre disciplina y ternura, lo acompañaría más tarde cuando tocara tomar decisiones difíciles. El calendario litúrgico también entraba en la casa. En Adviento, una corona sencilla marcaba la espera. En Cuaresma, un gesto concreto de renuncia se convertía en ayuda para alguien que lo necesitara. En Pascua, la mesa se llenaba de gratitud.
Así, los tiempos de la iglesia se iban grabando en la vida cotidiana como estaciones de un mismo jardín. Y los hijos aprendían que Dios no es una idea suelta, sino un compañero de camino que marca el paso del año con signos de esperanza. Había preguntas que Mildred hacía con frecuencia y que valían más que una lección larga. ¿Qué aprendiste hoy? ¿A quién ayudaste hoy? ¿Por quién rezaste hoy? No buscaba respuestas perfectas. Buscaba ojos que miraran hacia afuera, manos dispuestas y un corazón atento. Con esas preguntas, la fe dejaba de ser teoría y se volvía camino. Y cuando aparecían los tropiezos, porque siempre aparecen, la corrección venía envuelta en respeto. Se puede enseñar y, al mismo tiempo, cuidar. Ese arte también se aprende en casa. No se improvisa un corazón paterno. Se cocina a fuego lento. Con paciencia cuando algo no sale, con constancia cuando la pereza asoma, con ternura cuando hace falta consuelo. Ese fue el estilo doméstico que Mildred sembró. Por eso, cuando más tarde Robert eligió rutas exigentes, no lo hizo desde el impulso, sino desde una serenidad trabajada día a día. La fe, entendida como presencia, le dio pies para andar y manos para servir. La casa, entendida como escuela, le dio criterio para decidir y memoria para agradecer. De esa escuela nacen también 3 convicciones que lo marcarían. La dignidad no se negocia, el estudio es servicio y la iglesia es familia. La dignidad se aprendía cuidando al más frágil en casa y en la cuadra. El estudio, entendido como gratitud, se convertía en un modo de servir mejor a los demás. Y la iglesia, vivida como parroquia concreta, enseñaba que nadie se salva solo. Con ese equipaje, el corazón se ensancha sin ruido y se vuelve capaz de escuchar lo que otros no oyen. Al mirar hacia atrás, uno comprende que aquellas mañanas frías, aquellos cantos sencillos y aquellas preguntas de todos los días eran una preparación. No había apuro, pero sí una dirección. La semilla cayó en tierra buena y, con el tiempo, dio fruto en forma de decisiones valientes y cercanas a la gente. Lo que en otros se echa en falta, paciencia, constancia, ternura, allí se cultivó con cuidado. Y así, cuando la vida abrió caminos más lejos del barrio, el mapa ya estaba trazado en lo esencial. La fe como presencia, el estudio como servicio, la caridad como hábito. Con ese corazón, formado en casa, no sorprendió que un día aceptara ir donde hiciera falta, aunque estuviera muy lejos y hablara otro acento. Porque hay aprendizajes que preparan para cruzar fronteras sin perder el centro. Y el siguiente capítulo de esta historia nos lleva, justamente, a ese cruce decisivo. Con ese equipaje de hábitos sencillos y corazón sereno, llegó la hora de salir del barrio. La fe aprendida en casa no se guarda en un cajón, empuja a caminar. Y el mapa, que hasta entonces tenía calles de Chicago y bancos de parroquia, de pronto señaló otro horizonte. Camino al norte del Perú. Hay decisiones que cambian para siempre el mapa del corazón. En su juventud sacerdotal, Robert dijo que sí a una invitación que pocos comprenden hasta que la viven, ir a donde haga falta. El destino fue el norte del Perú, la prelatura de Chulucanas, una iglesia hecha de desierto y mar, de plazas pequeñas y rostros muy concretos. Allí el tiempo corre distinto. El sol marca el ritmo. El viento trae polvo a la puerta y la gente mira a los ojos antes de hablar. Quien llega desde Chicago aprende rápido esa otra geometría de la vida. El aterrizaje no fue de discursos, sino de nombres propios. Un catequista que presentó la comunidad, una familia que ofreció agua fresca, una abuela que pidió bendición para su nieto enfermo, jóvenes que querían aprender una canción nueva para la misa del domingo. En esas primeras semanas se entiende qué significa ser sacerdote en tierras donde la iglesia se vuelve vecina. No es figura lejana, es compañero de camino, testigo en las alegrías y en los duelos. Se comparte lo que hay, se escucha lo que duele, se celebra lo que levanta. El español se aprende al ritmo de la calle. Primero con torpeza y luego con cariño, a fuerza de repetir saludos, de escuchar historias en patios de tierra y de rezar con palabras sencillas. Robert descubrió que la lengua no es solo gramática, es un puente. Cuando uno intenta hablar como el otro,
el corazón se acerca. Y cuando el otro se siente escuchado, la fe se vuelve hogar. Así nacen amistades hondas, de esas que no necesitan más presentación que un padre me acompaña. La geografía también se convierte en maestra. En Piura, el desierto enseña a no complicarse, el mar a confiar. Hay caminos de tierra que obligan a ir despacio, y al ir despacio se ve más. Se aprenden nombres de caseríos, de quebradas, de capillas levantadas con esfuerzo. Hay bautizos con risas y velorios con silencios largos. Hay procesiones que cruzan la tarde y reuniones donde se organizan pequeñas ayudas para quien no tiene. Todo se hace a una escala que recuerda lo esencial. La persona delante es única, y Dios pasa por ahí. En esa misión, los libros volvieron a ser necesarios, pero ya no para aprobar exámenes, sino para iluminar situaciones concretas. Un pasaje del Evangelio para acompañar a una madre cansada. Una página de San Agustín para animar a un joven confundido. Una oración breve para una familia que había perdido trabajo y esperanza. El estudio de casa, convertido en servicio, encontró su lugar natural en patio abierto y mesa compartida. Las horas de la biblioteca de Mildred regresaban en forma de palabras claras y oportunas. La parroquia se extendía más allá de sus paredes. Había encuentros en escuelas, visitas a enfermos, bendiciones de viviendas nuevas, catequesis bajo la sombra de un árbol. Y siempre, una taza de café, una historia que escuchar, una broma para aliviar el peso del día. Con el polvo, los zapatos y la camisa pegada por el calor, el sacerdote aprendió a agradecer por lo pequeño. Una brisa, un vaso de agua, una sonrisa que devuelve paz. Ese agradecimiento, tan sencillo, fue tallando en él una mirada cada vez más cercana y paciente. La gente le dio un nuevo nombre, que en realidad son varios. Padre, amigo, hermano. Detrás de cada palabra había una confianza. Se le pedía consejo, se le confiaban secretos, se le invitaba a celebrar y a llorar. Cuando alguien se cae, el que está cerca ayuda a levantar. Ese oficio humilde, repetido muchas veces, fue dándole a Robert un segundo hogar. La misión no se volvió una etapa de calendario, sino un vínculo que permanece. Por eso, cuando más tarde tuvo que volver a otras tareas fuera del Perú, el corazón quedó amarrado a esas tierras como queda amarrado el barco al muelle. Puede zarpar, pero siempre recuerda de dónde salió. Y como suele ocurrir cuando uno da un paso grande, la vida le regaló un detalle de cariño que lo acompañaría para siempre. En medio de esas comunidades, una familia presentó a su niña para el bautismo y le pidió algo más que una simple presencia en la ceremonia. Le pidieron ser padrino. Aceptó. La niña se llamaba Mildred. Con ese gesto sencillo, el mapa de su corazón dibujó un puente discreto, pero firme, entre Chicago y Piura. Una madre Mildred había formado el carácter. Una ahijada Mildred iba a recordarle, cada vez, que el ministerio tiene nombre y rostro. Mientras en Chicago la primera Mildred seguía rezando por su hijo misionero, en el norte peruano nacía esta nueva historia. Entre visitas y catequesis, entre risas de niños y preocupaciones de adultos, creció una relación que no sale en titulares, pero explica mucho. Quien es padrino, sabe, no se trata de regalos en fechas señaladas, sino de estar. Estar cuando hay que decidir, cuando se necesita consejo, cuando hace falta una oración. Ese estar, tan simple y tan fiel, sería una de las lecciones más hondas que el Perú le dejaría grabada. Así fue como el joven sacerdote aprendió otra vez lo que Mildred, su madre, le había enseñado sin palabras. La fe es presencia. Solo que ahora esa presencia tenía arena en las sandalias, sal en el aire y voces con acento del norte. Con ese corazón ya ensanchado, la historia continuaría hacia nuevos servicios y responsabilidades, siempre con el mismo hilo de fondo: mirar a la persona concreta y caminar a su lado. Y en el próximo tramo veremos cómo esa relación con la ahijada Mildred termina de revelar el sentido humano de su misión. Entre caminos de tierra y rostros aprendidos por nombre, la misión le regaló un gesto que convertiría la cercanía en familia. No fue un gran evento, fue una pila bautismal y una petición sencilla que lo ató para siempre a esa tierra. La ahijada Mildred.
En Chulucanas, una familia presentó a su niña para el bautismo. El joven Agustino aceptó ser padrino. La pequeña se llama Mildred Camacho. Allí, frente al agua y a la señal de la cruz, nació una relación que no se mide en fechas, sino en presencia. Desde ese día, la palabra padrino dejó de ser título para convertirse en tarea. Rezar por esa vida, acompañarla cuando hiciera falta, sostener la fe con gestos concretos. Los años pasaron con la naturalidad de lo cotidiano. La niña creció sabiendo que su padrino era un sacerdote que escucha antes de hablar, que orienta sin imponer, que aparece en los momentos importantes y también en los silenciosos. A veces la cercanía se expresaba en una visita breve, otras en una oración dicha a la distancia, otras en un consejo sencillo que ordena el corazón. Nada ruidoso. Una presencia fiel que hace menos pesados los días difíciles y más hondas las alegrías. No todo el mundo comprende el peso de la palabra padrino en América Latina. Padrino es compromiso. Es orar por la vida de un ahijado cuando está sano y cuando está enfermo. Es estar cuando llega una decisión grande o un miedo chico. Es ayudar a distinguir el bien del atajo. Es recordar, en las fiestas y en las pérdidas, que la fe nos hace familia. Esa cultura del padrinazgo no es un papel firmado, es un hilo que no se rompe, porque se teje con sacramentos y con tiempo compartido. Para un pastor, tener una ahijada en la periferia del mundo es un recordatorio permanente. Le recuerda que la iglesia no son ideas flotando, sino personas de carne y hueso que buscan sentido y compañía. Le recuerda que el evangelio empieza por mirar a los ojos, aprender el nombre y decir aquí estoy. Le recuerda que ninguna agenda es más urgente que el sufrimiento que tiene delante y la esperanza que puede despertar con una palabra de consuelo o con un esfuerzo de justicia. Con el paso de los años, aquel sacerdote fue llamado a asumir responsabilidades mayores. El mapa de su servicio se ensanchó. Cambiaron los lugares y los ritmos, pero no cambió la tarea que había empezado junto a la pila bautismal. Cuando la noticia de su elección llegó a Chulucanas, la ahijada levantó la voz con la emoción de una hija del alma. Padrino, te queremos. ¡Viva el Papa! Era el grito agradecido de quien sabe que la paternidad espiritual no se olvida cuando llegan cargos. Al contrario, se hace más honda. Mildred, la ahijada, no aparece en grandes biografías ni ocupa titulares. Sin embargo, su testimonio sencillo ilumina la historia. Dice, sin decir, que los grandes caminos del pastor nacen en vínculos pequeños y fieles. Dice que el amor concreto de una familia humilde puede enseñar más que 1000 documentos. Dice que la iglesia crece cuando alguien se deja necesitar y al mismo tiempo se deja enseñar por quienes cree acompañar. Ese padrinazgo fue también una escuela para él. Le enseñó a llevar nombres en la oración de cada día. A celebrar los pasos pequeños como pasos enormes. A volver a lo esencial cuando todo se complica. A no olvidar que detrás de cada decisión pastoral hay rostros que esperan cuidado. A vivir con la convicción de que si la iglesia es madre, cada cristiano está llamado a ser hermano, y cada pastor a tener corazón de padre. Entre Chicago y Piura se tendió, así, un puente hecho de sacramentos, de afecto y de presencia. La primera Mildred, la madre, había modelado el juicio y la ternura. La segunda Mildred, la ahijada, mantuvo viva la memoria de lo concreto. Una le dio cimientos, la otra, dirección. Una enseñó a rezar y a servir, la otra recordó que ese servicio tiene un nombre, un rostro y una historia que hay que honrar. Por eso, cuando hoy se habla de su sensibilidad hacia los que viven lejos de los centros, hacia los pobres y los que andan a la intemperie, conviene mirar este detalle silencioso, el vínculo con una ahijada en una periferia latinoamericana. No es un episodio pintoresco, es una clave de lectura. Allí se entiende por qué insiste en que la iglesia es familia y en que la dignidad de cada persona vale más que cualquier cálculo. La historia de la ahijada no termina en el día del bautismo ni en el día de la elección. Sigue en la fidelidad que no hace ruido, en la oración que nadie ve, en la ayuda que llega a tiempo, en la palabra que anima a seguir. Esa continuidad discreta es la que sostiene a la iglesia por dentro,
la que convierte la autoridad en servicio y el liderazgo en cercanía. Y esa continuidad explica, mejor que nada, por qué su corazón nunca se alejó de quienes primero le enseñaron a servir: la familia sencilla, la comunidad de barrio, la parroquia donde todos se conocen. Ahora que ya hemos cruzado este puente y visto como una sola palabra, padrino, puede construir una vida entera de presencia, estamos listos para mirar el cuadro completo. Dos Mildreds, en orillas distintas, formando una misma mirada. En el próximo tramo, veremos cómo estas historias se unen para explicar los énfasis que hoy reconocemos: la atención a las periferias, la defensa de la dignidad y la certeza de que la Iglesia, cuando es familia, siempre encuentra el camino. Lo que empezó en una pila bautismal terminó revelando una clave: la vocación no se sostiene sola, se sostiene con nombres propios. Por eso, para comprender el fondo humano de esta historia, hace falta juntar las dos orillas y mirar el tejido completo. Las dos Mildreds, un mismo hilo. Si uno pone las dos historias sobre la mesa, aparece un hilo fino que las recorre sin hacer ruido. La primera Mildred, la madre, formó el juicio y la ternura. Libros que enseñan a pensar sin gritar. Canto que eleva cuando el día pesa. Misa que sostiene cuando la fuerza afloja. Rosario que acompaña cuando el miedo visita. En ese pequeño mundo ordenado, las virtudes no eran palabras de calendario, eran hábitos que se repiten hasta ser carácter. La segunda Mildred, la ahijada, puso rostro a todo aquello. Le recordó que el ministerio no es una idea general, sino la vida concreta de una persona, con su alegría y su cansancio, con su esperanza y su necesidad. Donde la madre sembró disciplina interior, la ahijada pidió compromiso exterior. Donde la casa enseñó a escuchar con atención, el barrio pidió salir sin excusas. La primera templó por dentro, la segunda empujó hacia afuera. De ese diálogo nació un modo de mirar. Un corazón que se inclina hacia los pequeños no por estrategia, sino por memoria. Que agradece la diversidad de culturas porque en su propia sangre hay mezcla y en su biografía hay dos patrias queridas. Que reconoce la belleza de los orígenes familiares y no se avergüenza de aprender de los sencillos. Que entiende que la Iglesia crece cuando se agacha para servir, no cuando se estira para lucirse. Por eso no extraña que, ya como Papa, las palabras más repetidas tengan que ver con dignidad, familia, trabajo y paz posible. La dignidad aparece cuando piensa en el hombre o la mujer que se levanta temprano y vuelve tarde, y aún así encuentra un minuto para ayudar a un vecino. La familia vuelve siempre a escena porque allí se aprende a cuidar y a pedir perdón. El trabajo es escuela de responsabilidad y pan compartido. Y la paz, lejos de ser discurso, es la suma de gestos cotidianos que desactivan resentimientos y preparan futuro. Tampoco sorprende la atención a los pueblos itinerantes, a los migrantes, a las comunidades que viven lejos del centro. En su mapa afectivo, las periferias no son un tema, son un parentesco. El acento del norte peruano y las calles de Chicago le recordaron que el mundo verdadero está hecho de personas que nombran a sus hijos con la esperanza y que se ayudan con lo que tienen. Allí aprendió que la primera política de la Iglesia es la cercanía. Este hilo tiene también una pedagogía. De la madre, la paciencia para explicar sin humillar y corregir sin herir. De la ahijada, la certeza de que el mejor discurso es el que llega a tiempo. De la madre, la mesa ordenada que invita al estudio. De la ahijada, la calle polvorienta que invita al servicio. De la madre, la disciplina que hace perseverar cuando nadie mira. De la ahijada, la mirada que recuerda por quien se hace todo. Y hay una forma de autoridad que se entiende mejor a la luz de estas dos Mildreds. No es la autoridad de quien manda desde lejos, sino la de quien acompaña de cerca. La autoridad que se gana escuchando, que corrige con respeto y que sostiene sin hacer cuentas. La que no teme al llanto ni al silencio. La que sabe entrar en una casa con pudor y salir dejando paz. Esa autoridad, tan poco espectacular, es la que construye comunidades que resisten los vientos. La oración también cambia cuando pasa por este hilo. Ya no es lista de pedidos, es lista de nombres. Nombres que se llevan a la misa de la mañana, que se dejan al pie de un santo,
que se pronuncian en voz baja cuando la noche se hace larga. Allí la teología baja a la cocina y la espiritualidad aprende a esperar. Porque si la madre enseñó a rezar cada día y la ahijada enseñó por quién rezar hoy, entonces la oración se convierte en casa abierta. Visto así, no es casualidad que sus gestos públicos busquen tender puentes entre generaciones que a veces se miran con recelo, entre culturas que a veces se reducen a estereotipos, entre heridas que a veces se esconden por vergüenza. En el fondo, el oficio es el mismo de siempre: sentar a la mesa a quienes se habían acostumbrado a vivir de espaldas, ofrecer palabras que curan y proponer tareas que dignifican. Lo que funcionó en una sala de Chicago y en un patio de Piura, también funciona en las plazas del mundo. Quizá la lección más simple sea también la más honda: todo empieza en casa y todo se verifica en la calle. La primera Mildred hizo de la casa un taller de humanidad. La segunda Mildred convirtió la calle en examen de conciencia. Juntas enseñan que la fe no se improvisa y el servicio no se posterga, que la ternura sin disciplina se gasta y la disciplina sin ternura se endurece, que el corazón, para ser de padre, necesita las dos manos, una que forma y otra que acompaña. Por eso, cuando se le escucha hablar de dignidad, de familia, de trabajo y de paz posible, no oímos eslóganes, oímos recuerdos. Y cuando se detiene con los migrantes, con los pueblos itinerantes o con quienes viven al margen, no hace política del momento, cumple una promesa antigua: estar donde se lo necesita. Ese estilo tiene raíces claras y visibles. Una casa en Chicago, donde una madre enseñó a vivir en verdad. Una capilla en Piura, donde una ahijada recordó que cada decisión toca una vida concreta. Con este hilo ya reconocido, estamos listos para mirar cómo se traducen decisiones, palabras y gestos que hoy recorren la iglesia. El mapa afectivo ya lo conocemos. Ahora veremos sus caminos prácticos, donde la memoria se convierte en obra y el afecto en responsabilidad. Ya vemos el hilo: una casa que formó por dentro y una capilla que empujó hacia afuera. Falta mirar cómo ese tejido, hecho de memoria y presencia, se vuelve hoy decisiones, palabras y gestos que tocan a toda la iglesia. Lo que estas historias se explican hoy. Para comprender el presente de la iglesia conviene mirar estos dos nacimientos: el de una vocación en un hogar católico de Chicago y el de un padrinazgo en el norte peruano. No son recuerdos de álbum, son las dos orillas desde las que hoy se entiende su manera de hablar, de abrazar heridas, de poner en el centro a quienes casi no se ven. De la casa de Chicago viene una gramática sencilla y exigente a la vez: dignidad, familia, trabajo, paz posible. Dignidad, porque cada vida es un misterio que merece cuidado, desde el niño que empieza a leer hasta el anciano que solo pide compañía. Familia, porque allí se aprende a pedir perdón y a empezar de nuevo. Trabajo, porque el pan de cada día tiene una historia de esfuerzo que no debe humillarse ni explotarse. Paz posible, porque la paz no es un eslogan, se construye en mesas pequeñas, con decisiones concretas y con memoria limpia. Del padrinazgo en Piura llega la otra mitad de su diccionario: cercanía, escucha, paciencia y salida. Cercanía que no se delega, que aprende los nombres. Escucha que se toma tiempo antes de responder. Paciencia que acompaña procesos y no exige milagros inmediatos. Salida que no espera a que vengan, sino que va a buscar a quien se ha quedado atrás. Allí se forjó un modo de estar, un pastor no como figura distante, sino como vecino que comparte alegrías y duelos, que bendice una casa nueva, que se detiene ante un enfermo, que sabe llorar con quien llora. Con ese equipaje, el Papa ha hablado de heridas y de sanación, y no de manera abstracta. Cuando nombra a las víctimas de abusos, cuando pide reparación y prevención, cuando invita a la iglesia a aprender a escuchar, está recordando lo más hondo que aprendió en casa y en la misión. Nadie se cura sin verdad, nadie camina solo, nadie es descartable. Si insiste en procesos claros y en gestos visibles, es porque sabe que la confianza se reconstruye con hechos que se tocan y con tiempos que se respetan. También ha puesto en el centro a quienes el mundo no suele ver: migrantes, pueblos itinerantes, familias que no llegan a fin de mes, enfermos que esperan una mano. No es estrategia, es biografía.
La mezcla de culturas en su sangre y el segundo hogar peruano le enseñaron a no temer a los acentos, a valorar las devociones populares, a entender que la fe se vuelve fuerte cuando abraza la vida real de la gente. Por eso su voz suena familiar en América y en Europa. Habla los dos idiomas del corazón, el de la madre que educa con amor y el de la ahijada que pide presencia y cariño. La misión, que en Piura tenía polvo en las sandalias y sal en el aire, hoy se traduce en llamados constantes a salir. Salir de la comodidad que encierra, de la indiferencia que enfría, del miedo que divide. Y salir con algo muy concreto entre manos. La convicción de que un pequeño acto de caridad puede cambiar un día entero, y que un día entero puede cambiar una vida. Ahí se entiende por qué repite tanto palabras como encuentro, puente, periferia. Porque en su historia los puentes no son metáforas, son personas que se encontraron a mitad de camino y se reconocieron familiares. Ha celebrado la santidad que brota de la vida ordinaria. No solo la que brilla en altares, también la que madura en silencio. Una enfermera que acompaña con ternura, un profesor que no se cansa del alumno difícil, un vecino que cocina de más para compartir. Esa santidad sencilla es la que sostuvo su propia vocación y la que hoy propone sin cansancio. La santidad de quien reza, estudia y ayuda. La santidad de quien pone nombre propio a sus tareas y a sus oraciones. Cuando en Roma la Iglesia se alegra con nuevas canonizaciones, o cuando se reconoce la obra de testigos que vivieron para los demás, él vuelve a subrayar la misma idea: la gracia se derrama en lo cotidiano. Y cuando la Iglesia mira a los márgenes, hacia comunidades que viven al borde del camino, vuelve a insistir: no somos un club de perfectos, somos una familia que sale al encuentro. Esa palabra, familia, atraviesa toda su predicación. Familia que consuela, que corrige sin humillar, que espera sin desesperar, que vuelve a intentar sin excusarse. En el fondo, estas dos Mildreds nos explican por qué su autoridad se ejerce como servicio. La madre lo entrenó en la disciplina de lo pequeño: ordenar, estudiar, rezar, cantar, servir. La ahijada le recordó que cada decisión toca una vida concreta, un rostro, una historia, una necesidad. Con ambas escuelas, la voz que hoy se escucha desde Roma no busca brillar, busca acompañar. No quiere deslumbrar, quiere sostener. No pretende tener siempre la última palabra, quiere abrir caminos. También ayudan a entender su manera de hablar de la paz. No una paz ingenua, sino la paz que se hace posible cuando se reconocen las heridas y se tienden puentes. La paz que empieza en las casas y se extiende a los barrios, a los países, a la Iglesia toda. La paz que necesita gestos de perdón, políticas de encuentro, economías que incluyan, comunidades que protejan a los frágiles. Si hoy su voz suena cercana es porque está hecha de dos músicas. La música aprendida en Chicago, donde la fe se volvió costumbre buena y la vida se ordenó con 3 verbos que no fallan. Y la música aprendida en Piura, donde el padrinazgo le enseñó que el Evangelio tiene la altura de un nombre propio y la profundidad de una presencia fiel. Entre esas dos melodías, la de la casa y la de la misión, se tejió un modo de ser pastor que la gente reconoce sin que se lo expliquen. Por eso, cuando lo vemos detenerse ante quienes casi no tienen voz, cuando lo escuchamos agradecer la fe de los que caminan sin ruido, cuando lo oímos pedir una iglesia que salga y acompañe, no estamos ante un programa nuevo. Estamos ante un regreso a las fuentes que lo formaron. A la fuente de la madre que lo educó con amor. A la fuente de la ahijada que le pidió estar. Desde allí, el presente de la iglesia se comprende mejor. Una familia grande que aprende a sanar, que se alegra con el bien, que se inclina para servir y que sueña una paz que, paso a paso, se vuelve posible. Y con esta mirada completa, ya estamos listos para cerrar el viaje. Nos espera un último tramo, breve y necesario. Traducir lo aprendido en un gesto concreto para esta semana, para que la historia de las dos Mildreds no se quede en palabras, sino que toque nuestras propias casas y nuestras propias periferias. Hemos caminado de la casa de Chicago a la capilla de Piura, de la memoria a la presencia. Ya entendimos el hilo. Ahora, antes de despedirnos, llevemos todo eso a un gesto sencillo que se pueda hacer hoy mismo. Hoy, al terminar, piensa en las dos Mildreds que marcaron esta historia y mira a tu propia vida. ¿Quién fue tu Mildred?
¿Quién te enseñó a persignarte, a agradecer la comida, a pedir perdón, a servir sin hacer ruido? Si aún está contigo, toma el teléfono y llámala. Dile gracias con su nombre y con un recuerdo concreto. Si ya partió, regálale un Padre Nuestro y un gesto de caridad por alguien que lo necesite. Mira también hacia adelante. Tal vez hay un ahijado, un nieto, una vecina, un amigo que espera tu voz. Escríbete ese nombre en un papel y guárdalo en tu Biblia o en el bolsillo. Esta semana, hazte presente, una visita breve, un mensaje de consuelo, una compra compartida, un rato de compañía. La fe se hace creíble cuando se vuelve cercanía. Si te sirve, repite en silencio 3 palabras para este día. Reza, ayuda, agradece. Reza por quien te formó, ayuda a quien tienes más cerca, agradece por el bien que has recibido. 2 países, una misma huella. Una madre que formó, una ahijada que recordó. Que el Señor nos conceda corazones así, firmes para educar, sencillos para servir, atentos a los pequeños y pacientes en las heridas. Gracias por acompañarnos. Si este video te hizo bien, compártelo con alguien que hoy necesite ser recordado y amado. Que Dios te bendiga y te guarde, y que María te cubra con su manto. Amén.